Não, creio que só a informação. Não, vou fazer essa correção e indicar também. Isso, eu preciso de manhã Não, também. sim, mas eu vou indicar. Vai dividir mais tarde. Obrigado. Já tá no ar, viu? Já, então vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Orlando Ferretti, da Universidade Federal de Santa Catarina, e é com muito carinho e com muito prazer que vou estar mediando esta conferência agora à tarde. Mas antes eu quero passar alguns avisos paroquiais. Primeiro deles é a próxima mesa, gente, que ela está no caderno de forma equivocada e eu já vamos corrigir. A mesa 3, da invisibilidade ao protagonismo, a conservação da sociobiodiversidade na biogeografia, ela começa assim que encerrarmos essa, às 15 horas, ok? Então essa agora às 14 até às 15. E nós temos alguns outros avisos. A lista de presença, quem já assinou antes não precisa assinar novamente, só coloque o nome, só escreva o nome, ok? Não é necessário botar nem o e-mail, nem a assinatura. Perfeito? La lista que está passando, se a firmaste antes solo, não é necessário, só coloque tu nome. Não é necessário colocar o correio. Bom, novamente, com muito prazer, né? Fui convidado para fazer essa mediação, que estou bastante feliz, e vou convidar e vou apresentar um pouco o professor Dr. Carlos Manuel Moreira Beita, que eu conheci ano passado, fiquei muito feliz de ele poder retornar, né, ao Brasil. Logo, logo vamos levá-lo a Florianópolis também, espero. O professor Beita é professor catedrático, é coordenador do programa de Paisagem e Território da Escola de Ciências Geográficas da Universidade Nacional da Costa Rica. Sua especialidade é Ambiente, Conservação e Turismo, e ele já atuou no Conselho Nacional de Áreas Protegidas, foi vice-reitor de pesquisa de sua universidade e diretor da Escola de Ciências Geográficas na Universidade Nacional. O professor é doutor em Planejamento Ambiental pela Universidade de Barcelona, com distinção, seu doutorado. Possui mestrado em Manejo de Recursos Naturais e Recreação pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e é licenciado em Geografia. O professor tem 75 artigos publicados e 8 livros. Então é com muito carinho que eu passo a palavra ao professor Beita. Por favor, professor, muito obrigado pelo aceite novamente. Esses são microfones. O professor tem 75 artigos publicados e 8 livros. Boa tarde. Eu queria muito agradecer a Sueli, a todas as pessoas que convidaram para o convite para mim. Eu vou a falar espanhol, não vou a falar português. Meu português é ruim e algumas vezes faço uma mistura em espanhol e português, então vou falar somente espanhol. Também eu acho que é bom para os portugueses, para os brasileiros que escutam falar espanhol. Mas a apresentação tem algumas coisas em português, não tudo, para quase tudo é em português. Eu vou falar das áreas protegidas na Costa Rica y voy a hablar de las áreas protegidas de Costa Rica y una lectura desde la biogeografía y desde los paradigmas de la conservación. Yo he organizado mi presentación en 3 grandes secciones y voy a hablar de la primera sección tiene que ver con esta parte de la biogeografía y algunas características biogeográficas de Costa Rica para entender Costa Rica en un contexto de la biogeografía. La segunda parte trato de asociar áreas protegidas y los paradigmas de la conservación desde la dinámica de la sociedad actual, las sociedades globalizadas, y al final haré algunos cierres sobre desafíos de la conservación a partir de la biogeografía. De esta forma ingreso al primer apartado. ¿Aló? Ok. De esta forma ingreso
Aló, ahora sí. Aló, creo que es que hay que pegárselo todo. Ok. Y otra cosa es que si alguien no entiende lo que yo falei en portugués, en español puede preguntar en portugués. Ok. Entonces, Costa Rica y algunas características biogeográficas. Costa Rica es de las áreas más recientes de América. Costa Rica realmente, hice este pequeño gráfico. Costa Rica y algunas características biogeográficas. Este pequeño gráfico explica cómo era el Mesozoico de América. Costa Rica realmente, hice este pequeño gráfico. Aquí está. Este pequeño gráfico tengo que tomarlo. Estoy tomándolo primero. Ok, aquí estamos. Yo quería enseñarles esto porque había un gran canal hace 60 millones de años que unía al Caribe con el Pacífico y aparecieron unas pequeñas islas que nosotros llamamos Guanarribas. Guanarribas porque están entre Guanacaste y Rivas. Guanacaste es ese sector, pero no solo estaban estas islas, sino que estaba lo que hoy es la península de Osa, Azuero, Burica, y fue lo primero. Pero América del Sur y América del Norte estuvo pegado por las Antillas. Esto es importante porque en el Cenozoico temprano eso es lo que existía. Después fue cambiando, las Antillas quedaron como es hoy y Centroamérica surgió como ese puente. Y eso es importante porque explica mucha la biogeografía que sucede en Costa Rica o que sucede no en Costa Rica, porque el concepto país no existe en la biogeografía. El concepto país con fronteras políticas como las conocemos no está en la biogeografía. Entonces, así yo quisiera enseñarles este otro gráfico que es muy bonito. Este otro gráfico muestra concepto país con fronteras políticas como no está en la bibliografía. Este es hace más o menos 10 millones de años. Recuerden que hace 10 millones de años lo que teníamos era la última glaciación, el Wisconsin. Entonces Costa Rica eran las islas que les dije. Después, hace más o menos 3.5 millones de años, se fue cerrando y habían 3 grandes canales. Aquí está equivocado, dice Altrato, no es Altrato, es Atrato, el río Atrato en Colombia, que es la entrada al Darién. Era un canal donde actualmente está el canal de Panamá, y esto es la parte del río San Juan, San Carlos y Guanacaste. Entonces, estas 3 áreas fueron los canales que cerraron. Y es importante porque, por ejemplo, los manglares pasaron por estas áreas. Los manglares que hoy tenemos mayoritariamente en el Pacífico venían desde lo que era el mar de Tetis, cruzaron aquí y aquí se dispersaron. Aquí fue donde se desarrollaron fundamentalmente los manglares. Entonces eso explica también mucho la biografía de la región. Yo les dije anteriormente que Costa Rica fue las áreas más recientes que se formaron en América. Aquí este gráfico muestra más o menos. Yo les dije anteriormente que Costa Rica fue las áreas más recientes que se formaron en América. Aquí este gráfico. Esto muestra cómo era la región más o menos en el Pleistoceno, cuando este es el fósil más antiguo que tenemos de Costa Rica, un perezoso gigante. Entonces es lo que sea. En Costa Rica no se han identificado dinosaurios, no hay, parece que Costa Rica es posterior al área de los dinosaurios. Bueno, entonces de esta parte que hablaba de que Costa Rica es un área reciente, hay otros elementos y del puente que es importante entender. Costa Rica es una área con una gran altitud, diferencias de altitud. Costa Rica va de 0 a 3.800 metros. Entonces 3.800 metros es un área alpina, subalpina en este caso, que genera una gran variedad de condiciones geomorfológicas, suelos y clima. Así, tendríamos que Costa Rica es la frontera del norte y el sur para muchas especies, condiciones geomorfológicas, suelos y clima. Así, tendríamos que Costa Rica es la frontera del norte y el sur. Okay, la frontera del norte, y quise poner esto porque este es el caso hay 6 tipos de perezosos.
y Costa Rica es la frontera para dos tipos, para el que nosotros, los perezosos de dos dedos, estaría Costa Rica, y este es el perezoso de dos dedos, y entonces Costa Rica resulta ser esta frontera, pero también no solo es que fue un puente, sino que es una frontera entre algunas especies que vienen del norte y otras especies del sur. Entonces Costa Rica tiene como ese traslapo importante y eso genera una alta biodiversidad. Sueli hace unos años me regaló esto, me ayudó con esto, y esto es un buen ejemplo lo que estoy hablando. Estoy diciendo que es una frontera. Estos son los que nosotros decimos los capuchinos y los sanyahus, y entonces cómo fueron evolucionando y llegaron, y muchos regresaron también. Entonces en esa frontera que dialoga, no solo es frontera, sino que dialoga con el interior de América del Sur. Eso es importante. Entonces este es el capuchino, el cebus capuchino que tenemos en Costa Rica, que se expande hasta más o menos la costa caribe de Honduras. Entonces, vuelvo a decir, es una frontera, pero es una frontera que también tiene elementos importantes. Es una migración actual. Y aquí puse 3 ejemplos importantes. Ya Orlando habló de los coyotes que están aquí. Puse esos 3 ejemplos de especies que van migrando. Los coyotes vienen del norte, es esta línea café, y han llegado ya hasta Panamá, están aquí al Darién, no han atravesado el Darién, no se reconocen en Colombia, pero es una especie que va moviéndose del norte al sur. Pero también tenemos especies que van del sur al norte, y puse 2 ejemplos. Este mono, que nosotros llamamos un mono nocturno, Autus limirurus, que se ha identificado aquí, en un parque nacional que se llama Parque Internacional de la Amistad, que compartimos con Panamá. Se ha identificado este otro que nosotros llamamos el perro venadero, también es otra especie. Entonces vean, Costa Rica es como ese corredor donde se mueven para un lado y para el otro las especies. Esta migración en los últimos tiempos se identifica más con el sur, y se identifica más con el sur porque hay 2 características, hay varias, pero la más importante es que la densidad de especies en el sur es mayor, entonces se llena y pueden moverse, pueden caminar, uno. Y la otra es que nuestras condiciones ambientales son más similares a América del Sur que a América del Norte. Entonces esas 2 razones explican por qué nuestras condiciones. No obstante, vean este dato que les he puesto aquí, este dato de pájaros. Existen 330 pájaros más o menos, de los cuales 221 hay en Costa Rica, en América del Sur, o sea que de los pájaros que hay en América del Sur, Costa Rica tendría el 67%. Y esto se explica un poco con esas condiciones de vegetación que vamos a hablar. Voy a entrar a explicar de forma somera lo que son las vegetaciones de Costa Rica, y tendríamos que hay 2 elementos fundamentales, diríamos 3, pero son los 2 más relevantes. Es la altitud, ya lo expliqué, que Costa Rica tiene ese gran gradiente ecológico de 3.800 metros, y la distribución de lluvia, que explica la distribución de la vegetación, por supuesto, como un eje transversal, que es la actividad antrópica. Ok, entonces tenemos, esta es una vista del Parque Nacional Palo Verde. Palo Verde visto en 2 periodos diferentes, en época lluviosa y en época seca, y que entonces tenemos esa vegetación estacional. La lluvia hace que determinemos el tipo de vegetación que hay ahí, la lluvia y la altitud básicamente. Esta es la lluvia hace que tengamos un bosque semicaucifolio, un bosque caucifolio, especialmente en el Pacífico Norte y en el Pacífico Central. Son estas fotos que tenemos aquí de bosque seco y bosque semiseco, y aquí tenemos las sabanas, que también son ecosistemas comunes, pueden ser arboladas, abiertas o húmedas. Pero quizá Costa Rica ha sido más conocido por sus condiciones de bosque
perennifolio, lo que nosotros, el bosque tropical lluvioso, la purisilva, la foresta, que presenta lluvias todo el año y que hace que nosotros llamamos un bosque siempre verde, siempre está verde. Entonces esas son las condiciones. Hemos hecho algunos estudios en el programa donde yo trabajo sobre este tema, y aquí tengo algo sobre el Parque Nacional Corcovado, que el Parque Nacional Corcovado está ubicado en el Pacífico de Costa Rica, en el sur, el extremo del Pacífico sur de Costa Rica. Es el bosque tropical lluvioso más al norte en la costa pacífica de América. Entonces eso es importante, es el bosque que después de Costa Rica hacia arriba ya no hay bosque tropical lluvioso. Entonces es importante eso. Además, tiene dos elementos que son relevantes. Uno es que encuentras manglares de agua dulce, que usualmente los manglares de agua dulce son pocos. Hay unos en Filipinas, creo que hay otro en Colombia. Hace 2 millones de años más o menos todo esto era mar. Aquí quedó la laguna de Sirena y quedaron atrapados algunos manglares que para adaptarse se transformaron en bosques, en manglares de agua dulce. Otro elemento importante aquí, único de este laboratorio, que es el Parque Nacional Corcovado, es que existen bosques nubosos a 500 metros. Usualmente los bosques nubosos los tenemos a 2000, 1800 metros. Aquí está a 500 metros y está asociado con la brisa marina, y voy a referirme más adelante a esto. Entonces, también tenemos algunas variantes o asociaciones de vegetación. Por ejemplo, tenemos el igapoide, nosotros decimos bosque lluvioso igual que el Amazonas, solo que no es tan extenso como el Amazonas. Tenemos el bosque, está dominado por el yolillo y por esta palma que es el yolillo, y en el Caribe por especie que nosotros llamamos el sangrillo. Es una vista del bosque inundado. También tenemos algo que los bosques de ribera, espera ahí, F2, está aquí. Los bosques de ribera, los bosques riparios y los bosques de galería, que son muy importantes. Estos son mangles, estos son bosques de galería y bosques de ribera, que son de los bosques más que tienen un gran valor para la conservación por aquello de fuente sumidero, ¿verdad? Entonces este es otro tipo de bosque. Y vamos a subir ahora a las partes más altas, donde tenemos vegetación de tierra fría. La vegetación de tierra fría es básicamente el bosque nuboso. Hay un bosque que llamamos bosque enano, que es un bosque de transición entre el bosque nuboso y el páramo, que es un bosque muy pequeño que para adaptarse a las condiciones frías se hace muy enmarañado. Es este bosque, y tenemos además esto subalpino, esto punoide, que nosotros llamamos la sabana de, vamos a ver si me devuelvo por aquí. Ok, este es el Chirripó, ya lo dije que era la parte más alta, que es cubierta de páramos. Los páramos, que son unos ecosistemas andinos que van desde Chile. La última frontera es Costa Rica, llegan hasta aquí. Un compañero Luis Fernando Sandoval va a exponer sobre este tema. Entonces los páramos que son andinos llegaron hasta Costa Rica. Entonces Costa Rica es muy diverso en este tipo de ecosistemas por altitud. Además tendríamos que explicar qué está sucediendo con la vegetación de Costa Rica en este momento desde la óptica del cambio climático. Hay un diálogo entre el bosque nuboso y el páramo, que hace que en función del calor el páramo vaya desapareciendo. Entonces el páramo va a ser el primer ecosistema que va a desaparecer. Eso lo va a hablar el compañero Luis Fernando en una investigación que hicimos, cómo los páramos van a desaparecer porque se va calentando. Y acuerden que los páramos están en las partes más altas y desaparecen. ¿Y qué queda detrás del páramo? Queda un bosque nuboso. El bosque nuboso se expande y se va moviendo también, pero el páramo va a ser es el ecosistema más amenazado en este momento en Costa Rica. Después tenemos que el comportamiento de lluvias que va cambiando, determina que dialogue el bosque tropical lluvioso con el bosque inundado. Si este año llovió mucho, los últimos 2 años, el bosque inundado se expande. Si es por lo contrario, se contrae. Aquí también tenemos condiciones de bosques áridos que se van expandiendo, especialmente en el Pacífico Norte.
Costa Rica es parte de América Latina y ya sabemos que América Latina abriga 1/3 de la biodiversidad del planeta. Este es un ejemplo, por ejemplo, para poder ver las plantas vasculares, 118, África tropical tiene 56.000 y la parte del suroeste asiático tiene 50.000. O sea que América Latina es rica en biodiversidad. Pero quiero que veamos Costa Rica en función de América Latina, porque esto es importante. Para hacer una comparación entre Costa Rica y Brasil, y especialmente, vamos que la superficie de Brasil es 99 veces más grande que la de Costa Rica. Costa Rica es solo un 1% de lo que es Brasil, y es un 2% de la población de Brasil. Entonces es un país muy pequeño. No obstante que es un país pequeño, veamos estos datos sobre densidades comparativas. Entonces es un país muy pequeño y lo hice solamente para mamíferos y para pájaros. Entonces esta es el número de especies, el número de especies de mamíferos, de pájaros y el área. Si hacemos un trabajo de densidad, ¿qué nos encontramos? Esta sería la densidad de mamíferos para Costa Rica, altísima. Veamos, esta es la de los pájaros también. Entonces tenemos un país pequeño con una densidad muy alta. Eso es como, bueno, eso quisieras como para cerrar este primer apartado de lo que es la biogeografía, algunas características de Costa Rica. Voy a entrar a hablar ahora sobre áreas protegidas y paradigmas de la conservación, y eso en relación con el caso de Costa Rica. Aquí tendríamos que entender que hay un crecimiento exponencial de la población, y que esto especialmente en los países del tercer mundo. Hay un crecimiento no solo de la población, sino la población que habita en áreas urbanas, y esto es en los últimos 40, 50 años, esto es importante, especialmente por la huella ecológica. Habitamos en una sociedad de consumo, ya esto ya todos lo conocemos, aunque poco hacemos para darnos cuenta y ubicarnos qué resulta, pero también hay algunos elementos importantes que afectan la actualidad, por ejemplo los plásticos, los microplásticos en los océanos, o cuánto plástico tenemos nosotros en nuestros cuerpos, y eso tiene que ver con conservación, y vamos a verlo más adelante. Pero regresando a los antecedentes de las áreas protegidas, los que estudiamos eso siempre nos decían, Yellowstone fue la primera área protegida. Hoy sabemos que no es así, y que la visión de Yellowstone no era la visión que habitó de las comunidades tradicionales. Por ejemplo, en Mongolia, la dinastía Qin declaró el volcán como un sitio protegido, o sea que había la conservación como sitios sagrados, como desde la espiritualidad existió la conservación mucho antes de la conservación como la aborda Occidente. Y eso, la conferencia de ayer estaba muy claro, cómo la conservación también habitó en las comunidades tradicionales prehispánicas. Así que hay algo importante que quisiera decir con esto, y voy a regresarme, que la conservación no es algo característico de las sociedades occidentales. Está en los basamentos, en los cimientos de las sociedades primitivas o las sociedades tradicionales prehispánicas. Y que esa nueva orden, esa nueva estructura, la conservación borra totalmente el valor de las comunidades tradicionales y le da un nuevo valor a la conservación, que eso es lo que vamos a discutir más adelante. Este es un gráfico que muestra el crecimiento de las áreas protegidas y las áreas marinas. ¿Recuerdan aquella reunión en Canadá en el COP15 sobre la meta 30-30? Entonces la meta era que en el año 2030 vamos a tener 30% de mar preservado y 30% de la parte continental. La pregunta es, ¿qué es conservación aquí? ¿O qué tan seguro estaría la conservación? Aquí tendríamos algunos ejemplos de cómo va creciendo. Especialmente hemos descuidado la parte marina, y es a lo que en los últimos años las políticas públicas han puesto esfuerzo. Este otro gráfico aquí muestra cómo las coberturas forestales en América Latina, aquí estaría lo rojo es Costa Rica y lo siguiente es Brasil. Entonces, como los países, y que en los últimos años el modelo económico ha permitido que se recuperen los ecosistemas naturales en muchos países, por ejemplo en Chile, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, España, Francia,
Italia hay una recuperación del ecosistema. Lo que no sabemos es qué tipo de ecosistemas se van recuperando. Pueden ser que sean bosques defaunados, bosques que no tienen una calidad porque fueron bosques que... Entonces, eso es importante. Este otro gráfico aquí, que viene de la base de datos que tiene la UICN, es cuánto por ciento de nuestro territorio está conservado. Bueno, aquí estaría Venezuela con la categoría más alta, pero algunas son conservados solo de papel. Son conservaciones que no tienen, y lo vamos a ver en otros casos. Esas son las categorías de áreas protegidas que tiene América Latina, los parques nacionales, que para mí las reservas biológicas y los parques se representan las categorías más icónicas, más relevantes para conservar. Pero aquí, ¿qué encontramos? Que en América Latina, aunque tengamos un 24.42% del área terrestre compartida y el 25.2% del océano, que lo que nos falta es aquí en este caso 4.8 y aquí 4.4 para llegar a la meta del 30%, encontramos que solo el 16% de las áreas protegidas tienen unos planes de manejo que nos permite evaluar la efectividad de manejo. Son áreas protegidas, pero no monitoreamos ni sabemos que realmente si se están conservando o no se están conservando. Esa es una pregunta relevante aquí. Y cómo construir estos métodos para poder monitorear eso. Así que la sociedad occidental nos ha puesto en una dicotomía, destruir y conservar. Y nos han dicho, usted destruye o que usted conserva. Y la conferencia de apertura nos hace repensar eso. Repensar si la dicotomía es así. Y nos han dicho, vamos a preservar esto y destruimos esto. Y el modelo actual no puede ir por ahí. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí trato de resumir lo que han sido los paradigmas de la conservación desde que iniciamos, más o menos en el año 1900. Tratamos de preservar paisajes icónicos, especies. En los 50 el turismo. En los 70 surge la conservación de la biodiversidad. En los 90 los objetivos sociales y comunitarios. Y por último, en esta época que estamos, de servicios ecosistémicos. Yo he apoyado esta presentación aquí con varios libros que me han hecho replantear lo que es la conservación. Por ejemplo, el libro de Antonio Carlos Diegues, El mito de la naturaleza intocada, que fue un libro escrito hace más de 25 años, 20 años, pero que tiene vigencia, porque nos replantea lo que es la conservación para América Latina. Este otro libro aquí, que yo me lo leí primeramente en inglés y lo compré el año pasado, de Ferdinand Marcos, que es sobre la ecología decolonial. Y nos plantea la conservación desde el colonialismo también, que es otro modelo. Así que el colonialismo ha permeado en la conservación. Y vamos a ver diferentes formas que ha permeado esto. Y también para la biogeografía es fundamental entender que la conservación se transforma en un espacio transdisciplinario donde dialogamos con otras ciencias. Aquí voy a hablar de, las áreas protegidas surgen como una respuesta a la fragmentación del hábitat natural. Una fragmentación que ya dijimos que en el caso de Costa Rica ha implicado que se haya recuperado los bosques, pero hay unas teorías que respaldan esa conservación, y yo me atrevería a tocar dos teorías importantes, varias, pero la más relevante para mí, que surge en los años 60, la de Wilson y MacArthur, la teoría de biogeografía de islas, que está basada en superficie, en qué tan grandes sean las áreas y qué tan cercanos estén unos de los otros. Es importante porque los años 60 y 70, estos dos factores explicaron el surgimiento de las áreas protegidas. Yo recuerdo de una forma anecdótica, don Mario Bosa y don Álvaro Ugalde contaban que que esos dos señores fueron los que establecieron la mayoría de parques nacionales de Costa Rica. Ellos decían, nos montábamos en una avioneta y cuando veíamos una área protegida, un bosque grande, ahí hacíamos un parque. O sea, el bosque grande era esa superficie grande. Entonces, eso fue relevante porque así, con esa visión que surge de la biogeografía de islas, es que se establecen las primeras áreas protegidas de Costa Rica. Así también existe la teoría de metapoblaciones, que está muy en boga en estos tiempos, especialmente porque sabemos que todo está en diálogo y cómo las diferentes poblaciones dialogan entre sí para construir un ecosistema. Un ecosistema que aquí lo relevante es dinámico, y sacamos una foto de momento,
pero no sabemos para cuánto es esa foto, si la foto va a servir para 100 años, para 300 años o para un día nada más, o para un segundo. Eso, el tiempo en la biogeografía es fundamental. Y a veces creemos que en nuestros pequeños ojos de humanos se puede capturar toda la historia de miles de siglos. Eso es un esfuerzo, un sueño humano de explicar todo y explicarlo todo con nuestros pequeños ojos y nuestro pequeño cerebro. Hay otros conceptos que hemos trabajado bastante, que son como la teoría de borde, que explica que si nosotros tenemos algunos ecosistemas, tienen que ser lo más grande posible para evitar el efecto de borde, y especialmente en áreas interurbanas, en áreas urbanas o áreas agrícolas en este momento. Algo que hemos trabajado y que nos falta aún más precisar son poblaciones de mínima viable. Nosotros trabajamos esto con un artículo sobre corredores, población mínima viable para dantas, para chanchos de montes y para pumas. Algo que para mí es relevante, que no le damos el valor suficiente, es el modelo de fuente sumidero. Y fuente sumidero porque especialmente en estos tiempos de cambio climático, los fuentes sumideros se vuelven esos espacios donde podemos resguardar los genes. Serían refugios climáticos en otro modelo de refugios climáticos. Especies claves que son muy importantes también, las especies claves que que articulan procesos ecológicos. Vamos a ahora entrar un poco a ver las categorías de áreas protegidas de Costa Rica, y lo primero que hago es compararlas con la UICN. La UICN trata de estandarizar las áreas protegidas a nivel mundial. Entonces Costa Rica tiene reserva natural, que es la 1, es igual, la área silvestre no la tenemos parques nacionales, tenemos monumentos naturales, que es 1, y ahora estamos en proceso de otro más. El manejo de especies, que son refugios de vida silvestre, y zonas húmedas, que serían humedales. Paisaje protegido, que Costa Rica no tiene la categoría de paisaje protegido. Reservas forestales y zonas de protección hidrológica, que nosotros decimos zonas de protección, y áreas de manejo restringido. Yo he agregado 2 nuevas categorías aquí, que son Parque Urbano Natural, que es una categoría que recientemente inició el país hace 3 años, y también corredores biológicos, que viene del año 2006. Aquí tenemos un ejemplo de un gráfico que nos muestra las áreas protegidas de Costa Rica, y básicamente tenemos reservas biológicas que representan un 0.4, parques nacionales que son 28, 11.9, refugios de vida silvestre, que es 3.4, reservas forestales 5.5, zonas de protección, humedales, parque natural. Y vamos a verlos, este gráfico lo vamos a ver ya más detallado. Perdón. Costa Rica tiene que el 36% del territorio es corredor biológico, 25% es área protegida, y cerca de un 38% no está bajo ninguna categoría de conservación. Casi el 40% de Costa Rica no tiene ninguna categoría de conservación, pero el 25% está asegurado sobre alguna categoría, y corredores biológicos los tengo como una categoría aparte porque realmente es una categoría nueva, muy extensa, que hemos trabajado mucho, pero más serían como biocorredores, corredores sociales, corredores socioecológicos, donde lo que se hace es enlazar el paisaje agrícola con la conservación. En este ejemplo son las áreas, el 17% de las serían parques nacionales, reservas biológicas son los más pequeños, voy a referirme más adelante, y en este gráfico están los números donde los corredores biológicos son los más extensos, pero el primero son los refugios de vida silvestre, que son cerca de 72, y los parques nacionales son 28. Costa Rica hasta hace 5 años había concentrado toda su conservación en áreas continentales. Hace 5 años esto cambia, y bueno, ya dijimos que hace 15 años teníamos aquello de la conservación, la cumbre la COP16, 15 que estuvo en Canadá, y ahí surge la necesidad de conservar áreas marinas. Este mapa que ustedes ven aquí, voy a ver si lo puedo mostrar aquí. Este mapa, esto es Costa Rica. Costa Rica es pequeño, pero vean qué grande es la área marina. En el Caribe no somos tan grandes,
pero todo esto, aquí estaría Isla del Coco, Galápagos estaría por aquí. Entonces Costa Rica casi tiene frontera con Colombia, con Panamá, con Ecuador. Entonces en la parte marina somos extensos. Durante los últimos años han emergido algunas categorías de conservación de áreas marinas, áreas de pesca responsable, que es una categoría que se surgió en el año 2009. Actualmente tenemos cerca de 13. Tenemos además de áreas marinas, tenemos la área marina de manejo del Bicentenario, que se formó hace 13 años, que amplía, esto es la Isla del Coco, y amplió totalmente la Isla del Coco como una de las áreas marinas más extensas, que se llama el Corredor Marino Pacífico Este, que lo forman Galápagos, Tupelo y la Isla Góngora en Colombia, y también está Coiba en Panamá. Entonces es el corredor más grande marino que hay en América. Voy a hablar algunos casos de reservas, de las categorías que tenemos, para poder explicarlos desde el momento histórico donde surgen. Estas son las reservas biológicas. Las reservas biológicas son las categorías únicamente para conservación. Son pocas las que tenemos, y vamos a verlo más adelante cómo son, que surgen en los años 70, pero son categorías que debido a su fragilidad ecológica solo se define la conservación. Los parques nacionales son los más icónicos. Los parques nacionales surgen en los años 70, no obstante, aunque salgan en los años 70, lo relevante de los parques nacionales es que antes teníamos en los 50 teníamos algunos cráteres que ya fueron los antecedentes. Tenemos los refugios de vida silvestre, que son 72, que son una categoría donde el Estado no es dueño. Olvidé decir, en el Parque Nacional y en la Reserva el Estado es dueño, aunque en algunos casos no ha pagado la tierra, y esto es importante. Se deben cerca de $2 billones de tierra que no se ha pagado dentro de la expropiación que se hicieron de las áreas protegidas, tierras que tienen 20, 30 años de sido expropiadas. Tenemos reservas forestales que básicamente han ido cambiando, que son áreas para la producción de madera. Tenemos zonas de protección hidrológica, a la orilla de los ríos, que están muy en manos de los municipios. Tenemos los humedales. Costa Rica tiene 9 humedales de nivel Ramsar, de nivel de reconocimiento internacional. Y además tenemos los corredores biológicos, que es uno de los temas que se ha puesto de moda durante los últimos 20 años, 24 años, del año 2006 a la actualidad. Costa Rica tiene cerca de 53 corredores biológicos. Corredores biológicos se entienden como espacios que articulan diferentes fragmentos de ecosistemas naturales. Costa Rica reconoce 3 tipos de corredores biológicos naturales, corredores biológicos interurbanos, que son más mancha verde, y corredores marinos. El corredor marino, que el único que se cuenta es el corredor marino del Pacífico Este, y corredores interurbanos hay cerca de 9, que lo que se ha hecho es dividir casi toda la gran área metropolitana en diferentes corredores que están bajo la potestad de la gobernabilidad de las municipalidades. Aquí he hecho las diferentes categorías con diferentes épocas en cantidad y en área, pero se lee mejor aquí, que es las diferentes categorías, dónde van surgiendo. Aquí estos serían los parques, estas son las zonas protectoras, etcétera. Pero lo más importante aquí es leerlo arriba, en las épocas del turismo, la conservación de la biodiversidad. Y yo me atreví a preparar esto para esta conferencia, y aquí es importante porque cada categoría responde a un momento histórico y a un paradigma de la conservación. Entonces esto es como relevante porque las áreas protegidas no emergen solas, emergen en un contexto socioambiental con políticas públicas y una demanda y una conciencia. Nosotros pensaríamos, en los 70 hace 50 años surgieron las primeras áreas protegidas. Es igual el momento histórico de hace 50 años, y aquí es donde nosotros tendríamos la conservación de la biodiversidad. Las primeras reservas biológicas salen en los 70, desde ese paradigma de conservación de la biodiversidad. Los parques nacionales, que fueron los primeros que tuvimos, se mantienen hasta el año 2010, 2012, que fue cuando se estableció
el Parque Nacional Los Quetzales, pero los parques nacionales de Costa Rica no solo se han establecido, sino que han estado en diálogo permanente para expandirse, para establecerse. Entonces aquí tendríamos cómo los parques nacionales es una de las áreas, de las categorías que atraviesa los paradigmas. Los refugios de vida silvestre, ya en los refugios de vida silvestre, que son espacios que pueden ser de tres tipos, mixtos, pueden ser privados o pueden ser públicos. Casi la mayoría son privados. El Estado solo legisla, pero son refugios de vida silvestre privados, mucho en manos de extranjeros que han comprado esas tierras, las han designado a la conservación. Tenemos las reservas forestales, que son la categoría 4, están ubicadas aquí. Las zonas de protección, que son zonas de protección hídrica, están más o menos a finales de los 70 y llegan hasta antes de la década del 2000. Las zonas húmedas están aquí. Aquí surgen en el 2003, 2005, surgen los corredores biológicos, y aquí estamos en un nuevo periodo, en esta década, que serían los parques naturales urbanos. Y es importante esto de los parques naturales urbanos, porque el 70% de la población de Costa Rica ya habita en áreas urbanas. Entonces es como la categoría que se ha puesto mayor prioridad durante los últimos tiempos. Ya hablamos de las áreas de pesca, que también son relevantes, de áreas de pesca responsable y las áreas marinas de manejo. Entonces son las categorías que se proyectan a futuro, que son las categorías que tomaría. Hay otra importante, y es que el Estado costarricense en las últimas décadas ha perdido la potestad en el ambiente. Se ha recortado casi 5% paulatinamente cada año del presupuesto, y eso implica perder la autoridad en la gestión de la conservación. Y mucha de la conservación está en manos de entes privados, de ONGs internacionales, donde la conservación es un negocio. Ok, voy a continuar. Hay algunos desafíos de conservación, voy a hablarlos desde la biogeografía. Yo creo que nos han planteado la conservación, la dicotomía de destrucción-conservación, y que tenemos que apostar, y no sabemos, como hacían las comunidades tradicionales, de dialogar con la conservación. Y yo, por ejemplo, ayer que leía la conferencia, la ilustrada conferencia que dio de apertura, en Costa Rica, por ejemplo, hemos encontrado que no existen bosques primarios, bosques pristinos no existen. Los bosques pristinos están habitados por chontadura, como dijo el señor, que nosotros decimos pejibaye, es una palmera, y que las comunidades indígenas la sembraban ahí. La guava, la inga también es otra especie. ¿Por qué? Porque sembraban la inga con el pejibaye. La inga la utilizaban para poder subir a cortar los pejibayes. Entonces el bosque era un sistema agroforestal para ellos, no la plantación de monocultivo como la entendemos nosotros. Aquí tendríamos que, desde esa nueva visión de poder entender la conservación como un diálogo, podríamos hablar de que antes se decía, lo que muy bien refiere don Antonio Carlos Diegue, el mito de la naturaleza intocada, es una cuestión aislada, como una cúpula. Hoy sabemos que eso no es así. Costa Rica en el año más o menos 1997-98 planteó la regionalización de las áreas protegidas. Entonces planteó 11 áreas protegidas, áreas de conservación, que articula todo lo que está protegido dentro de esa región. No es de una visión aislada, y especialmente porque el antropoceno nos hace entender que todo está relacionado. Hay unas deficiencias en la transdisciplinaridad y el diálogo de saberes, y yo quise hacer referencia aquí a un trabajo que tenemos sobre comunidades afrodescendientes en el Caribe de Costa Rica, y usted localiza donde viven las comunidades afrodescendientes, es donde están las áreas protegidas más relevantes. Cahuita habitan las comunidades afrodescendientes, Parque Nacional Cahuita. En Gandoca Manzanillo habitan comunidades afrodescendientes. Tortuguero habitan las comunidades afrodescendientes, y ahí está el Parque Nacional Tortuguero. Barra del Colorado, entonces, ¿qué pasa? Donde habitan las comunidades, hay que entenderse entonces si estas comunidades que habitan ahí, con su relacionar con las áreas protegidas o con la naturaleza, han potenciado la conservación. Yo traje este libro que está aquí abajo, que se lo puedo mandar si a alguien le interesa. El libro se llama así, los afrodescendientes en el Caribe costarricense, aportes en la construcción del paisaje cultural, y es un trabajo que hicimos sobre las comunidades afro. Hay otro libro relevante que lo hizo el señor Emilio Vargas, que ganó el año pasado el Premio Nacional de Ciencias, sobre el relacionar de las comunidades indígenas y el modelo de conservación de Costa Rica, que también es importante porque te dice que las áreas protegidas
más importantes de Costa Rica, las más extensas, el Parque Internacional de la Amistad, por ejemplo, habitan comunidades indígenas desde tiempos prehispánicos. No solo eso, ahí se da el principal líder indígena, el héroe para Costa Rica, Pablo Presbere, habitó estas áreas. Desde ahí hizo el levantamiento. Es el único héroe indígena que tenemos en Costa Rica, Pablo Presbere, y fue desde el Parque Internacional de la Amistad, que es un parque que se comparte con Panamá, que hizo esa subversión. Entonces, hoy dialogamos de forma diferente con estas formas y entendemos que la conservación está en los cimientos de las sociedades tradicionales. Hemos entendido entonces esto de la adaptación a las mudanzas climáticas y hemos trabajado en el Caribe de Costa Rica para entender cómo históricamente ellos se han adaptado sus casas, y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Las lecciones aprendidas de estas comunidades, las casas sobre pilotes, porque sabía que se inundaban, eso que va desapareciendo, esta parte que se airea aquí para sacar el aire caliente, etcétera. Son formas, las ventanas no tienen vidrio, no tienen madera, son abiertas totalmente. Es como ellos ya sabían adaptarse, las comunidades tradicionales. Hemos hecho otro trabajo importante, esta es una lista de especies de plantas que ellos usan. Yo me acuerdo una señora contarme, yo tuve 11 hijos y todos los hijos los curé con las plantas de mi patio, nunca los llevé a un hospital. No había una dependencia de eso. Aquí hay ejemplos de las... Entonces tenemos que ver cómo el tipo de construcción, el consumo local y lo que ellos llaman el buen vivir. Y esto del buen vivir es que, por ejemplo, en Barra del Colorado hacíamos trabajos con los cementerios y la gente vivía 90 años, 85 años y decíamos, bueno, pero ¿por qué la gente vive 85, 90 años? Y le preguntábamos a adultos mayores, es que antes comíamos pescado, comíamos raíces, entonces la dieta era totalmente diferente. Eso hay que aprenderlo. Esto es un trabajo esto rompe con las comunidades, es un trabajo que habíamos hecho el año pasado con servicios ecosistémicos con las comunidades de Barra del Colorado, donde cuando llega la conservación irrumpe con todo esto y ellos ven la conservación. Si ustedes ven este trabajo, los valores más mayores son los servicios culturales. Ellos entienden que el refugio de vida silvestre, el valor más relevante para ellos es la parte cultural. No lo ven en regulamiento ni en provisión, sino lo ven en la parte cultural. O sea que lo cultural está muy atado a la conservación. A pesar de esto, falta un diálogo de conocimiento. Quiero leerle esto en español. Los que no lo entienden, ahí está en portugués, pero voy a leerlo. Siempre luchamos con el MINAE. El Ministerio de Ambiente y Energía es el MINAE. Nuestros abuelos, nuestros ancestros cuidaban de eso. Más ellos que llegan ahora, que son los del MINAE, dicen que están cuidando de esto. O sea que los nuevos que llegan, los guardaparques, dicen que ellos son los que conservan. ¿Desde cuándo? Si no hubiéramos sido nosotros que cuidamos de la montaña, no tuviéramos cuidado de nada, no habría nada aquí. No habría zonas humedales, no habría vegetación, porque quienes cuidamos de ella fuimos nosotros. Pero ¿qué pasa? Llega el refugio, establecen unas nuevas leyes que nos causan grandes daños. El refugio fue, cuando se estableció el refugio, no pudimos cortar más ni la mínima hoja de la montaña. Todas nuestras costumbres se cambiaron para peor. Eso lo dice esta señora que... perdón. Esta señora que es Miss Neiva, doña Neiva. Mi Neiva dice eso. Entonces ella dice, mis abuelos, mis antepasados conservaron esto. Ahora llegan estos y nos dicen que ellos son los que cuidan. Perdón, si fuimos nosotros, fueron mis abuelos, mis ancestros que conservaron esto. Y ahora la conservación va para peor porque yo no puedo ni cortar un árbol. Esa señora nos cuenta historias tristes. Por ejemplo, esta otra señora que está a la par, que es Miss Pearl, ella cuenta que vino un gran huracán y llevó toda la madera, bajó por el río Colorado y lo llevó a la playa. La comunidad va toda contenta con hachas y sierras a preparar la madera, a cortar la madera porque estaban en la playa, y llegaron los agentes del SINAC y le quitaron la sierra y ya no pudieron. Entonces es como
creo que condenamos, la conservación condena a nuestros pueblos a ser miserables, a ser pobres y hasta podría decir a ser narcotraficantes. Vamos a seguir. Otro punto 6 es, ¿qué tan eficaces son las áreas protegidas en este modelo de adaptación a mudanzas climáticas? ¿Realmente las áreas protegidas funcionan como esos espacios de desplazamiento para las especies o tienen ese gradiente? En Costa Rica se han hecho estudios, por ejemplo, y aquí tenemos como los corredores biológicos, algunos son mínimos, pero las áreas protegidas en función de los refugios climáticos no funcionan, porque no tienen gradiente ecológico. Para ir cerrando, otro elemento importante es cómo la geografía puede aportar al monitoreo de especies. La tecnología ha ido avanzando y también hay algunas dudas, dónde ubicar estas cámaras trampa, por cuánto tiempo. Hemos hecho aquí trabajos sobre ubicar en el dosel, hemos ubicado también en zonas de vida, que para Costa Rica es muy fácil por hacerlo en zonas de vida, pero también tenemos que asociar esta información con otras. Por ejemplo, este es un data logger que no solo nos permite capturar la especie cuando se toma, sino si estaba lloviendo, no estaba lloviendo, si había sol o no había sol, para poder identificar esos avistamientos. Esto es lo que le dije, este es un artículo sobre población mínima viable para corredores biológicos en Costa Rica, que ahí está la publicación. La riqueza, eso es interesante, tenemos que limpiar las cámaras trampa. A nosotros solo 3.7 de todo lo que se captura tiene validez. Llovió y el viento vino, movió la hoja y hay que eliminar todo eso. Existen hay como 5 programas que limpian, pero que no funcionan para el trópico y lo hemos hecho, entonces esto es importante. Este video aquí, vamos a ver, yo puedo correr, no lo voy a poder, que es una, bueno, ahí va, una danta que tomamos también. Esto es importante porque nos permite poder analizar cuáles son las especies más recurrentes en época lluviosa, en época seca, poder hacer esa separación. Este trabajo, el anterior era en un corredor biológico que se llama Montes del Aguacate, esto es en el lago Arenal Tenorio, también otro, pero aquí tenemos que tratar de avanzar cómo considerar la presencia, cómo sistematizar esos datos, que ese es, digamos, uno de los dilemas que tenemos y un desafíos que tenemos. Como este es otro ejemplo como de especies en esta área, que es lo más frecuente que se identificó de día y de noche. Esto fue lo que se identificó más frecuentemente de día y esto fue de noche. Y al final tuvimos esto que es importante, este resultado, y es que realmente las cámaras trampas identifican especies muy comunes, son muy poco lo que realmente, no obstante, estas especies tienen un gran valor porque facilitan la restauración ecológica. En principio yo pensaba que quería ver felinos, y que bueno, solo uno pude encontrar, este que está aquí, pero realmente lo importante es que estas especies facilitan la dispersión de especies. Y para terminar, yo quería hablar de políticas públicas, algo muy importante, que es que acaba de pasar el COP29, entonces dice que nos van a dar a los países pobres 300 millones de dólares para restauración. No obstante, la compensación de carbono significa, yo los invito a que vean el engaño de las emisiones de carbono, este sitio web que está aquí, porque realmente, si uno ve, aquí trabajan muy bien un caso en la mosquitía hondureña, donde el gran dinero queda en Suiza. De esos 300 millones, ¿cuánto nos va a tocar a nosotros? Nos va a tocar un 2%. Vean el documental. Entonces vivimos en el engaño de la conservación, en el engaño del reciclaje. Entonces esto es importante. Esto lo puse aquí porque es un murciélago blanco propio del Caribe, Costa Rica Norte, y yo creo que tenemos que continuar generando información científica sobre biogeografía, sobre la distribución de las especies y divulgarla, porque ese conocimiento nunca es más útil que hoy. Y muchas gracias. Muito obrigado, professor Beita. Temos alguns minutinhos para 1 ou 2 perguntas. Alguém? Professor Ivan.
Bem, pessoal, boa tarde. Muito feliz, né, em ter uma conferência que, embora não fale explicitamente a dimensão decolonial, né, mas de certa forma você trouxe ali, né, a questão do racismo, né, a questão do racismo ambiental, né. Que bom saber que a bibliografia está, de alguma forma, se voltando para as questões decoloniais, né. Inclusive foi um trabalho que eu desenvolvi na tese, como o pensamento decolonial pode ser incorporado na bibliografia, né? É tão bom a gente perceber, né, que esse movimento, né, de trazer essa compreensão. E você identificou no seu estudo essa falta de diálogo de saberes, né, essa dimensão transdisciplinar. Isso é compreensível, né? Porque o modelo hegemônico colonial, ele colocou, ele imprimiu, né, uma série de marcas, né, nas instituições, na dimensão das políticas públicas, né, invisibilizando essas comunidades, né? E aí eu vejo que é uma frente, se a gente quer enfrentar de forma orgânica a questão das mudanças climáticas, a gente vai ter que realmente fazer de forma orgânica esse diálogo, né? Porque senão essas comunidades elas vão se integrar nos relatórios como um apêndice, né? E essas comunidades elas não podem se integrar nesses relatórios, nesses estudos como um apêndice. Elas têm que ser vistas de forma orgânica. Porque se nós estamos nessa crise ecológica, é em decorrência desse modelo hegemônico que vê a natureza como um recurso, né? E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, e aí a pergunta que eu faço para você, que é a pergunta que eu sempre me faço, quando a gente está nessa frente decolonial, né? Como podemos implementar de forma orgânica, né, essas experiências, né, dentro desses relatórios, né, e esses relatórios realmente tenham certa visibilidade e implementação dentro das políticas públicas, porque é notório que essas comunidades, elas também praticam biogeografar. Biogeografar não se faz só na academia. Eles biogeografam nos seus territórios, né? O Pouco Labal já falava em etnoconhecimentos, etnossaber, etnoecologia. Precisamos retomar o Pouco Labal, né? E compreender que essas comunidades biogeografam seus territórios e seus referenciais não são científicos. A métrica, né? Os marcadores que orientam esse biogeografar vão para além da academia. São marcadores, inclusive, ancestrais. E se a floresta está em pé, é em decorrência desses marcadores. Então, não adianta a gente fazer implementação de políticas públicas em que a gente coloca essas comunidades como um apêndice, só para contemplar certas diretrizes, mas elas não aparecem de forma orgânica na implementação. Então a pergunta é essa, né? Como poder implementar de forma orgânica essa dimensão decolonial, de forma visceral, nesses relatórios, de tal forma que eles possam ser implementados, né? E mobilizar, né, os governos, as frente, né, à onda de crise ecológica que nós estamos vivendo. Obrigado. Obrigado, professor Ivan. Fazemos mais uma. A gente está com o tempo bem apertado, né, gente, por conta da próxima mesa. Mais uma só, e aí eu passo para o professor Beita responder as duas seguidas. Mais alguém? Vou passar para o professor Beita. Professor, por favor. Iván, mala sorte, eu não tenho resposta. Yo pienso, es que yo quiero contar mi historia de vida de un país donde la conservación se ha ligado a un valor occidental. Los que conservan son los extranjeros, los gringos, y nosotros no. Eso cambió para mí. Cambié cuando hablé con las comunidades, cuando los escuchaba a ellos, y me recordé ¿cómo podemos hacer esto? Tenemos que transformar la política pública. Pero en estos tiempos polarizados es muy difícil. Por eso yo decía, ahora más que nunca es importante el conocimiento y compartirlo. Fallamos, algo hicimos mal cuando hay gente que no cree en el cambio climático. Nuestros datos, nuestra información es solo para nosotros los científicos. Y el primer trabajo que debemos hacer es compartirlos con las comunidades, porque son ellas las que lideran esos movimientos sociales. Entonces ahí es el primer trabajo es compartir, romper con las comunidades científicas y tratar de hacer alianzas con las comunidades locales, comunidades sociales. Ese es el primer, porque si en este momento de desinformación, el problema que tenemos es que ellos están replicando lo que la fake news, las noticias falsas. Entonces ahí creo que es relevante, pero tenemos que transformar esto y tenemos que dejar claro que la conservación. Y voy a contar otra historia.
en la reunión de Cali, Francia Márquez, que es esta vicepresidenta negra que tiene Colombia para orgullo de nosotros, ella reclamaba que había que haber un aporte que han hecho los afrodescendientes en América para conservar. Que no fue los países africanos no lo reconocían porque en África todos son negros, los negros existen fuera de África, en África todos son negros. Pero fue un gran debate porque no entendíamos que la conservación está asociada a unas prácticas sociales, a una identidad social. Y eso es lo que tenemos que romper porque es una visión colonialista também. Muito obrigado, professor Beita. A gente tem sorteio de livros, como sempre depois, né, das nossas atividades. O professor Gustavo tem número. Vamos a ver. O professor Beita aqui fala o número. Mas tem duas listas. Bom, o primeiro livro aqui que a gente vai sortear, gente, é